Bienvenidos a Novelas Ligeras en Español. Aquí encontrarás las mejores historias, resúmenes y momentos épicos de tus novelas favoritas. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nada. Y si este video te gusta, apóyalo con un like, que ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Vamos con el video. Mi simulación de longevidad. C1141, la brecha fluida que deja el tiempo. Mirando de cerca, esas puntas de estrella parecían innumerables ventanas pequeñas. A través de las ventanas se refractaban escenas de distintos grados. Innumerables personajes revoloteaban por ahí, formando claramente diversas técnicas de cultivo. Bajo la cúpula no se veían cultivadores del Guardian Hall, solo corrientes de luz fluida se desplazaban continuamente por el espacio. El patriarca de la familia San Luyuan, parecía estar reportándose a alguien. Poco después, una figura descendió de la cúpula y aterrizó ante Li Fan y el otro. Era un avatar formado enteramente por personajes fluidos, no por una persona real. Examinó a Li Fan y asintió levemente. Pequeño, te vi hace más de 100 años. Entonces eras solo un cultivador de Golden Core. En un abrir y cerrar de ojos, has crecido tanto. Sígueme. Con esto, los personajes allanaron un camino directo a la cúpula. Li Fan siguió a San Luyuan por este camino de personajes. Momentos después, su cuerpo pareció disolverse también en innumerables personajes, a punto de dispersarse por la calle como un ensayo fluido. De repente surgió en su corazón una sensación de crisis. Li Fan se dio cuenta de que, bajo la influencia de estos personajes circundantes, los recuerdos de su alma se derramaban inconscientemente hacia afuera, como capítulos de un libro de su vida pasada. ¿Es este un método para sondear las experiencias pasadas del visitante detectando recuerdos del alma? Li Fan reflexionó sobre esto y, en un instante, recreó los recuerdos de los primeros años de vida de San Wang en su alma antes de la posesión. Luego los liberó, permitiendo que el personaje circundante Road los percibiera. Los personajes en los que se transformó llevaban marcadores personales únicos, distintos del camino bajo sus pies. En cuanto a San Luyuan, no parecía afectado por ningún escrutinio. El camino de los personajes pronto llegó a su fin, y Li Fan y el otro llegaron dentro de una ventana a la luz de las estrellas en lo alto de la cúpula. Sus formas volvieron de personajes a carne, aunque las experiencias de Li Fan se habían convertido por separado en un delgado folleto. El cultivador guía ahora había revelado su verdadera apariencia. Parecía incluso más joven que San Aung, como un joven de 17 o 18 años. Su largo cabello le cubría los hombros, con un punto vermellón entre las cejas. Parecía refinado y sereno. Este es el Elder Nangong de Guardian Hall, le presentó San Luyuan a Li Fan. Nangong miró el folleto que tenía en la mano y asintió levemente. No hay problemas. Has pasado el primer juicio. Con un lanzamiento casual, el folleto que registraba la vida de San An se convirtió en una corriente de luz y voló hacia un destino desconocido. Mientras tanto, Li Fan observó su entorno. Se sentían como si estuvieran en el vacío fuera del reino Xuanwang, con un enorme cúmulo de luz flotando frente a ellos. Se parecía al modelo en miniatura del reino Xuanwang que Li Fan había visto una vez en la formación de teletransportación a superdistancia. Pasa por el reino Xuanwang, si no provocas ninguna oscilación en el cúmulo de luz, habrás pasado la segunda prueba, dijo Nangong, tomando la iniciativa al transformarse en luz que escapa. Li Fan lo siguió sin dudarlo. El halo amarillo era onírico e ilusorio, evocando incluso una calidez inexplicable, como regresar al vientre de la madre. Sin ningún percance, Li Fan pronto emergió del grupo de luces. Cuando se fue, una leve renuencia incluso se agitó en su corazón. Li Fan también notó claramente que la velocidad de circulación de su mantra del corazón inmortal Xuanwang había aumentado varias veces con respecto a su ritmo habitual. ¿Esto es para verificar si uno es un cultivador nativo del reino Xuanwang? La iluminación amaneció en la mente de Li Fan. El tercer ensayo verificó si uno era cultivador de la Asociación de 5 Ancianos. En el vacío había 5 estatuas con rostros indistintos, rodeando la zona. Li Fan tuvo que permanecer inmóvil entre las estatuas durante media hora. Solo si no ocurriera nada inusual durante este tiempo pasaría el juicio. En esta vida, Li Fan estaba limpio y puro.
No tenía ninguna conexión con la asociación de los 5 ancianos. Así que pasó sin esfuerzo. Estas estatuas tienen cierta profundidad. Parecen llevar un rastro del poder de los 5 soberanos celestiales para revertir principios. Mientras era observado por las estatuas de la asociación de los 5 ancianos, Li Fan observó a su vez a los 5 soberanos celestiales. Se dio cuenta, aunque no se trate de los soberanos celestiales en persona, no está muy lejos. Si viniera después de experimentar la ilusión de la hermana mayor Sao, o incluso si solo un clon hubiera, probablemente provocaría una reacción de las estatuas. Mientras las 5 estatuas se dispersaban, Li Fan enfrentó la prueba final antes de la inducción. De repente, el entorno se hundió en la nada absoluta. San Luyuan y el Elder Nangong, que habían estado a su lado momentos atrás, desaparecieron sin dejar rastro. Li Fan frunció el ceño levemente y escaneó hacia la izquierda y hacia la derecha. No detectó ninguna anomalía. No fue ninguna trampa ni ninguna conspiración. Este era simplemente un reino de puro vacío. Aparte de Li Fan, no existía nada más. ¿Qué es esta prueba? Li Fan entendió y no sintió ninguna urgencia. De pie en el vacío, Li Fan observó que Trucos estaba jugando el Guardian Hall. En la nada, incluso el tiempo parecía perder todo significado. No sabía cuánto tiempo había pasado, pero incluso con el nivel de paciencia de Li Fan, empezó a sentirse un poco irritado. Era como si el mundo entero lo hubiera olvidado, aparte de él mismo, todo lo demás que existía había desaparecido. El Elder Nangong todavía no mostraba señales de aparecer. ¿Me dejarán colgado aquí así? Debido a su desconfianza innata hacia los demás, este pensamiento surgió involuntariamente en la mente de Li Fan. Incluso consideró revelar su verdadero cultivo, romper el mecanismo aquí y marcharse directamente. Pero en el siguiente instante, Li Fan lo suprimió. Calmando sus emociones, Li Fan abrió el panel «Verdad». Confirmando que todavía estaba anclado a los 8 años, todo su malestar e irritabilidad desaparecieron por completo en ese momento. En la nada, continuó esperando. Parecía como si hubieran pasado otros 100 o 1000 años cuando Li Fan de repente pensó en algo. Comenzó a mostrar signos de impaciencia. Ya no permanecía quieto en el mismo lugar, volaba explorando, como si buscara una salida. Luego, Li Fan amplificó gradualmente las emociones que mostraba. Sin embargo, nunca perdió el control, simplemente reveló algunos sentimientos negativos. De esta manera, parecían pasar otros 100 o 1000 años. Finalmente, la luz regresó a la nada oscura. El Elder Nangong y San Luyuan aparecieron una vez más. Li Fan entrecerró ligeramente los ojos, fingiendo una expresión aturdida como si emergiera de otro mundo. Incluso examinó a ambos cuidadosamente, como si reflexionara sobre sus identidades. Usted también ha pasado este juicio final. Finalmente apareció un rastro de una sonrisa en el rostro del Elder Nangong. Al mirar a Li Fan, elogió: tu estado mental es bastante bueno. En Flow of Time Gap, pasaron más de 200 años hasta que aparecieron débilmente signos de pérdida de control. Y aún así mantuviste tu cordura. Este resultado es bastante impresionante entre todas las pruebas anteriores. Después de escuchar esto, Li Fan se quedó en silencio durante mucho tiempo. Como si estuviera digiriendo la información. El Elder Nangong continuó explicando: este ensayo pone a prueba la estabilidad mental de un cultivador. Después de todo, uno debe acompañar al jade de la ley derivada durante más de 300 años sin salir por ningún motivo a mitad de camino. Si uno no puede soportar el tormento y cae en la locura, eso sería problemático. Li Fan de repente habló y preguntó: entonces, ¿ha habido alguna vez un cultivador que haya permanecido completamente tranquilo de principio a fin, sin mostrar impaciencia alguna? Contacto 2. Mi simulación de longevidad. C1142. La ley de derivación nunca descansa. El Elder Nangong pareció momentáneamente atónito por la pregunta de Li Fan, como si no la hubiera esperado. Después de una breve pausa, su mirada se volvió profunda y seria. Si realmente existe tal persona, dijo lentamente, entonces hay más razones para no dejarle acercarse a la ley de derivación jade. Vivir solo durante varios cientos de años y, sin embargo,
mantener las emociones tranquilas e inalteradas de principio a fin. Una persona así debe ser un loco o una persona con un temperamento extremadamente radical. Li Fan interrumpió. He oído que genios incomparables en reclusión pueden cultivarse durante 100 años sin distracciones. Si no pierden la compostura por el aislamiento, ¿no es eso del todo normal? El elder Nangong se rió levemente y meneó la cabeza con certeza. Estos genios nunca vendrían aquí, a menos que tuvieran motivos ocultos. Li Fan se quedó momentáneamente sin palabras. Al margen, la expresión de San Luyuan también se volvió un poco incómoda. Ya basta de eso, dijo el elder Nangong. Bienvenidos al Salón de los Guardianes. A continuación explicaré ciertas cuestiones que requieren especial atención. Más allá de las muchas regulaciones de la Alianza Inmortal, hay precauciones adicionales que debes observar al tratar con la ley de derivación Jade. Hermano Sol, puedes irte ahora. Su tarea se considera completa. Este era precisamente el momento que San Luyuan estaba esperando. Aliviado, suspiró suavemente, le ofreció a Li Fan algunos consejos más y luego se despidió. Durante casi media hora, el elder Nangong continuó hablando, con sus palabras pausadas y detalladas. Luego se llevó a Li Fan con él, volando desde la cámara espacial. Completaron los procedimientos formales de nombramiento y Li Fan recibió los materiales estándar para un anciano del Salón de los Guardianes. Se puso la distintiva túnica negra y dorada del salón y siguió al elder Nangong hacia el centro mismo de la cúpula, donde flotaba el punto de luz más brillante parecido a una estrella. Cuando te envíe adentro para completar la entrega final, mi deber finalmente habrá terminado, dijo el elder Nangong con una genuina sonrisa de alivio. Oh, un último recordatorio, añadió. No serás el único anciano que custodiará este lugar. Hay otros dos. A menos que sea absolutamente necesario, no intente transmitir mensajes ni hablar con ellos. El espacio donde reside el Jade de la ley de derivación registra cada fluctuación de la transmisión del sonido. El personal designado inspecciona esos registros periódicamente. El elder Nangong dijo esto a través de una transmisión de voz secreta, con una expresión completamente impasible, como si la advertencia no viniera de él. Li Fan ahuecó sus manos en agradecimiento. Después de despedirse del elder Nangong, saltó al punto blanco de luz. Ante sus ojos apareció una escena que ya le resultaba profundamente familiar, el reino donde existía el Jade de la ley de derivación. Una esfera colosal compuesta por innumerables personajes rúnicos flotaba en el vacío. En cada instante, las runas se desplazaban sin cesar, transformándose sin pausa. Ocasionalmente, toda la esfera de runas se congelaba por un breve momento, emitía un pulso de luz y desaparecía, solo para reaparecer y comenzar otro ciclo interminable de transformación y deducción. Debajo de la enorme esfera, un escritorio flotaba silenciosamente en el vacío. Sobre ella yacía una niña que parecía tener solo 5 o 6 años, con su pequeño cuerpo descansando perezosamente sobre la mesa. Ella miró fijamente a los personajes que continuamente aparecían sobre la mesa, luciendo apática y aburrida, exactamente como lo había hecho cada vez que él la había visto antes. Sintiendo una nueva presencia, Derivation Lodge levantó ligeramente la cabeza. Al ver el rostro severo de Li Fan y la túnica negra y dorada que llevaba, frunció los labios y luego bajó la cabeza nuevamente. Otra que se ve fea, murmuró en voz baja. Li Fan se quedó paralizado por un momento y su expresión se puso ligeramente rígida. Te acostumbrarás, vino una voz anciana a su lado. Era uno de los otros ancianos de integración Dao estacionados aquí, que se había estado escondiendo dentro del espacio. Sansuk dijo el anciano simplemente a modo de introducción, y luego guardó silencio una vez más. En cuanto al otro colega, nunca había saludado a Li Fan. Li Fan no se lo tomó en serio y voló hacia su puesto de trabajo. El llamado puesto de trabajo era en realidad un puesto especial dentro de este espacio. Parecía un nodo clave de una formación. Estar allí se sentía como estar muy arriba, lo que permitía pasar por alto y percibir claramente cada fluctuación de energía circundante. La mayor parte del tiempo dedicado a proteger la ley de derivación Jade se aprobó en este puesto en particular. Esto es realmente peor que estar encarcelado. No es de extrañar que esos pocos cultivadores de Dao Integration de la familia San no estuvieran dispuestos a venir aquí. Al llegar a su puesto,
Li Fan no pudo evitar suspirar. Fingió observar el entorno como si se familiarizara con él. En verdad, estaba contemplando en secreto dónde podrían estar las debilidades del espacio de vigilancia. Aparte de la luz y la sombra en constante cambio en la enorme esfera de personajes rúnicos, el lugar estaba tranquilo, tan tranquilo que casi parecía asfixiante. En poco tiempo, Li Fan no tenía idea de cómo comunicarse con Derivation Lodge en secreto o cómo romper las restricciones. Así pues, transcurrió silenciosamente aproximadamente medio año. La niña que estaba inclinada sobre su escritorio de repente enderezó la espalda, levantó las manos en alto y gritó emocionada: «Sí, es hora de descansar». Después de decir eso, inmediatamente volvió a caer y comenzó a roncar suavemente mientras dormía. 6 horas. En ese momento, el Elder Sang-Su y otro guardián de Dao Integration hablaron simultáneamente. 6 horas, este fue el raro periodo de descanso otorgado a Derivation Lodge. Una vez que se acabó el tiempo, hubo que despertarla a tiempo. Al mirar a Derivation Lodge durmiendo tan profundamente, Li Fan suspiró en silencio en su corazón. Esto es un poco inhumano. Debería descansar al menos 12 horas. Durante el medio año que estuvo destinado aquí, por alguna razón, ningún cultivador había entrado a este espacio utilizando la ficha derivada de Jade. Esto significó que Derivation Lodge casi nunca tuvo la oportunidad de relajarse ni un poco. Después de pensarlo un poco, Li Fan finalmente le expresó sus dudas al Elder Sang-Su, ya que técnicamente entraban dentro de sus funciones. Sang-Su permaneció en silencio por un momento antes de responder. Hace 3 años, un espía de la Asociación de los 5 Ancianos de alguna manera obtuvo una ficha de Jade derivada y se infiltró en este lugar con malas intenciones. Aunque lo descubrimos y lo detuvimos a tiempo antes de que ocurriera algún daño importante, el incidente aún alarmó a los rangos superiores de la Alianza de los 10.000 Inmortales. Hasta que se investigue a fondo la responsabilidad por ese asunto, todas las interacciones de los tokens derivados se han suspendido por completo. Pueden pasar varios años más antes de que se reanuden. Sang-Su dijo solo unas pocas palabras y luego volvió a guardar silencio. Li Fan, sin embargo, cayó en el pensamiento. Cada ficha de Jade derivada es un objeto inmensamente preciado, otorgado por la Alianza Inmortal a cultivadores que han prestado un servicio excepcional. Pensar que uno realmente cayó en manos de la Asociación de los 5 Ancianos. Y según la advertencia anterior de Nangong, los espías de la Asociación de los 5 Ancianos que se infiltran en la Alianza no son raros. Prácticamente cada pocas décadas ocurre un incidente como ese. En confrontación abierta, la Asociación de los 5 Ancianos no puede igualar a la Alianza de los 10.000 Inmortales. Pero cuando se trata de planes y subterfugios, la Alianza es muy inferior. Gracias a las habilidades que desafían al cielo del poder fuente del espejo Tianxuan, Li Fan ya tenía una idea aproximada de dónde se encontraban actualmente las fichas de Jade derivadas que habían desaparecido. Como uno de los 3 guardianes estacionados, estoy bajo estricta vigilancia, por lo que tomar medidas directas sería difícil. Tal vez podría tomar una ruta indirecta, usar un token de Jade derivado para crear una oportunidad privada de conocer a Derivation Lodge solo. Li Fan reflexionó en silencio. Pronto pasaron 12 horas. Sin embargo, Ley de Derivación Jade todavía estaba acostada en la mesa larga, durmiendo profundamente, sin mostrar señales de despertarse. De los otros 2 guardianes de la integración Dao, Li Fan sintió levemente un rastro de impotencia. Hermano Sol, es tu turno. El Elder Sang-Su dijo con un tono alegre a través de una transmisión de voz. Mi simulación de longevidad. C1143. El regreso de las estrellas Xuanhuan. Li Fan podía sentir profundamente que la ley de derivación Jade había despertado hacía mucho tiempo. En ese momento, ella todavía estaba tendida sobre la mesa larga, fingiendo claramente dormir. Los 3 guardianes de la integración de Dao eran muy conscientes de esto, y su pedido de que Li Fan despertara a la niña fue simplemente porque él era el recién llegado. Li Fan entendió bien el temperamento de la ley de derivación Jade, infantil, vengativo y mezquino. Cualquiera que perturbara su descanso ciertamente no recibiría una mirada amistosa. Como guardianes, su función era únicamente vigilarla. Realmente no pudieron hacer mucho con la ley de derivación Jade. Cuando el temperamento del pequeño antepasado se puso furioso,
solo pudieron convencerla y complacerla. Al notar los dos sentidos divinos fijados en él, Li Fan no se negó. Siguiendo el método que el Elder Nangong le había enseñado anteriormente, invocó el poder sellador de este espacio de ley de derivación, conjurando un gong de bronce sobre la cabeza de la niña. Luego lo golpeó fuerte. ¡Clang! Ley de derivación. El cuerpo de Jade se sacudió y ella levantó abruptamente la cabeza. En un instante, se fijó en Li Fan, la culpable, con su pequeño rostro rebosante de ira. Li Fan se encogió de hombros, fingiendo inocencia. Tu tiempo de descanso ha superado las 6 horas. Es hora de levantarse y trabajar. Ley de derivación. Jade continuó mirándolo con los ojos muy abiertos, como si hubiera cometido algún crimen imperdonable. Li Fan, manteniendo una expresión severa, continuó, y según las reglas, el tiempo sobrante se deducirá de tus próximas vacaciones. Hizo una pausa, tocándose la cara. Además, el tiempo que pasas mirándome cuenta. Li Fan no parecía molesta por la mirada persistente de Derivation Lodge, como si la invitara a seguir mirando. Al enterarse de que sus próximas vacaciones se acortarían, Derivation Lodge reaccionó como un gato con el pelaje de punta. Sus grandes ojos se llenaron de lágrimas y miró agraviadamente a los otros dos guardianes. Sang Su y los demás rápidamente apartaron la cabeza. Mientras tanto, Li Fan mostró una suave sonrisa, observando a Derivation Lodge como si estuviera viendo un buen programa. Incluso conjuró un reloj de arena para rastrear el paso del tiempo. Después de un tenso enfrentamiento, mientras la arena se acumulaba en el fondo del reloj de arena, Yan Fajue finalmente no pudo contenerse. Ella le lanzó una mirada feroz a Li Fan y golpeó su pequeña mano contra la mesa. Las esferas de luz llenas de personajes, que habían estado algo estancadas, instantáneamente comenzaron a evolucionar rápidamente nuevamente. La sonrisa de Li Fan se mantuvo sin cambios. Durante cientos de años aquí, la única forma de pasar el tiempo era burlándose de la niña. Mientras Li Fan se infiltraba con éxito y se acercaba a Derivation Lodge. En otras partes del Grani, la Santa Capital. Después de 8 años de desarrollo transformador, el aura de la Santa Dinastía había pasado del carmesí al púrpura. Li Ping, su clon, también había avanzado con éxito al 4.º nivel del clásico y del emperador celestial a través del cultivo. Al aprovechar la enorme fortuna de miles de millones de seres, ahora tengo la fuerza para competir con un cultivador perfeccionado de transformación del alma del reino Xuanhuang. Si desarrollo este pequeño mundo a su máximo potencial durante algunas décadas más, incluso podría rivalizar con un cultivador de Dao Integration. Pero para llevarlo más allá, para compararlo con un inmortal de la longevidad. El clon Li Ping meneó ligeramente la cabeza. Se ha establecido preliminarmente la gran formación de miríadas de espíritus del cielo y la tierra. Es hora de expandir nuestro territorio. Con un pensamiento de Li Ping, San Erland y Wang Suama pronto aparecieron ante él. Presentamos nuestros respetos al maestro, dijeron los dos al unísono, inclinándose respetuosamente. Con un movimiento de su mano, el clon Li Ping evocó un mapa que brillaba como un cielo lleno de estrellas. Cada punto blanco representaba una cueva cielo o un mundo pequeño. Sin embargo, la ubicación del Grani brillaba con una luz púrpura sagrada. San Erland miró el mapa, perdido en sus pensamientos. Mientras su sentido divino se centraba en los puntos blancos, la información sobre los pequeños mundos correspondientes inundaba su mente. Ya les he explicado la situación actual del reino Xuanhuang, dijo Li Ping. Por ahora, aún no nos hemos enfrentado directamente a las fuerzas de la Alianza de los 10.000 Inmortales ni a la Asociación de los 5 Ancianos. Por lo tanto, nuestra política nacional para el próximo siglo es unir el poder de varios mundos pequeños y expandir el territorio de nuestra Santa Dinastía. Una federación de todos los mundos, contraatacando a Xuanhuang. El clon Li Ping no dudó en reconocer la debilidad actual de la gran dinastía sagrada y, en cambio, pintó un futuro brillante para sus dos amados discípulos. San Erland y Wang Suama no ignoraban por completo la alianza de los 10.000 Inmortales. Incluso sabían de la existencia de sus más altas autoridades, como el transmisor del Dharma y el portador del espejo. Al escuchar el gran plan del Santo Emperador del Mandato Celestial, San Erland no sintió ninguna sensación de inutilidad, como si fueran huevos corriendo contra una piedra. En cambio, su sangre hervía de entusiasmo, ansiosa por actuar.
Esto no se debió a la ingenuidad de San Erlang, sino a que, durante los últimos 8 años, había sido testigo de los cambios extraordinarios en la Santa Dinastía. Comparándolos con lo que había visto de la alianza de los 10.000 inmortales, creía firmemente que un día, la Santa Dinastía vencería a la alianza y unificaría el reino Xuanhuang. En estos 8 años, la población de la Gran Dinastía Sagrada se había quintuplicado y la esperanza de vida promedio había aumentado de 40 a 73 años. Atrás quedaron la explotación y la opresión, ahora todos podían estudiar y cultivar. En comparación con los textos antiguos, descripciones del gobierno del sabio, esta era 100 veces más espléndida. Durante los últimos 8 años, San Erlang había visitado en secreto pequeños mundos cercanos. No eran diferentes de la corrupta Gran Dinastía Xuan del pasado. En algunos lugares, la vida de la gente era incluso peor que la de los ciudadanos de Guixian. San Erlang creía que difundir la gloria de la Santa Dinastía y del Santo Emperador a estos pequeños mundos decadentes era una misión noble y honorable. Así, al escuchar la clara declaración del Santo Emperador, un espíritu de lucha ilimitado se encendió en el corazón de San Erlang. La Gran Dinastía Sagrada y ahora tenía 9 legiones. Cada comandante de legión había alcanzado el nivel de cultivo del alma naciente. Como líder de estos comandantes, San Erlang, que practicaba el arte inmortal sentado, tenía fuerza acercándose al reino de la transformación del alma. Si no fuera por la advertencia del Santo Emperador de que sus cimientos eran inestables y necesitaban una mayor consolidación, es posible que ya hubiera absorbido las transformaciones de vida del cielo y la tierra para lograr un gran avance. Alcanzar la transformación del alma en 8 años, San Erlang creía que esta velocidad de cultivo era asombrosa, incluso en el reino Xuanhuang. Esos llamados prodigios de Xuanhuang ni siquiera podían compararse con los comandantes de legión bajo su mando. Cuanto más aprendía, más confiado se volvía San Erlang en el futuro de la Santa Dinastía. «Tienes un año para prepararte», declaró Li Ping. Dentro de un año, los ejércitos de la Santa Dinastía partirán de la Santa Capital para conquistar los innumerables mundos. Con la solemne proclamación de Li Ping, el punto morado que representaba el reino Xuanhuang en el mapa de repente extendió innumerables hilos morados. Como tentáculos, unen firmemente los miles de pequeños mundos del reino Xuanhuang. Se entrelazaron en una vasta red, envolviendo todo el mapa del reino Xuanhuang. Al presenciar esto, San Erlang y Wang Xuanba contuvieron la respiración y sus corazones se llenaron de emoción. Lleno de este fervor, San Erlang partió con entusiasmo para convocar a los comandantes de la legión y planificar la próxima guerra. Wang Xuanba, sin embargo, se quedó atrás y el Santo Emperador le confió una misión secreta. ¿Todas las estrellas regresan a su posición?, Wang Xuanba murmuró, desconcertado por el nombre en clave de la misión. Primero, ve al mar con Jun y a la isla Jin Jin para encontrar un cultivador llamado Maestro Jin, se repitió a sí mismo. Mi simulación de longevidad. C1144, testificando a través de los tiempos. Después de localizar al Maestro Jin, persuadirlo y traerlo de regreso a la Gran Dinastía y... Al observar la breve orden que contenía solo unas pocas palabras, Wang Xuanba no pudo evitar rascarse la cabeza. Aunque no entendía del todo lo que implicaban esas palabras, eso no le impidió creer en ellas por completo. Con un gruñido bajo, la sombra bajo sus pies comenzó a retorcerse y torcerse. Al poco tiempo, una figura idéntica a Wang Xuanba salió de allí. Esta era la habilidad que había despertado después de fusionarse y absorber a la bestia alienígena, Shadow Lake. El clon de la sombra poseía la mitad de la fuerza del cuerpo verdadero, e incluso si muriera, el cuerpo original no sufriría el más mínimo daño. Para una tarea que conllevaba cierto riesgo, era el sustituto perfecto. Con ese pensamiento, la forma de sombra de Wang Xuanba se transformó en un dragón serpentino oscuro y desapareció en los cielos. Más de 10 días después, finalmente encontró la ubicación de la isla Jin Jin. Desde la isla llegaron débiles y tristes lamentos que provocaron escalofríos en la columna vertebral de Wang Xuanba. Gritó varias veces, pero nadie respondió. Al entrar al edificio, vio una multitud de criaturas extrañas y grotescas, cada una más inquietante que la anterior. La vista le provocó picazón en el cuero cabelludo. Estas cosas son incluso más repugnantes que la bestia alienígena con la que me fusioné. Profundizando en el interior, finalmente encontró el que estaba buscando,
de pie frente a una jaula transparente. Señor, mi maestro desea invitarlo a una reunión, dijo Wang Xuanba con calma, ni humilde ni arrogante. El maestro Jin no mostró respuesta alguna. Wang Xuanba se repitió varias veces, pero el hombre permaneció inmóvil. Al ver esto, Wang Xuanba decidió hablar directamente según las instrucciones del Santo Emperador. Señor, ¿quieres saber quién creó el miasma inmortal mortal? El cuerpo del maestro Jin tembló. Poco a poco, su mirada se alejó de sus sujetos experimentales y cayó sobre Wang Xuanba. ¿Qué acabas de decir? Su voz superpuesta resonó inquietantemente, haciendo que Wang Xuanba tragara con fuerza. Aún así, reunió su coraje y repitió sus palabras. Antes de que el otro pudiera responder, continuó, Señor, ¿desea saber la manera de perfeccionar el método, Foundation Built Upon Oneself? La figura antaño encorvada del maestro Jin se fue enderezando gradualmente. Fijó sus agudos ojos en Wang Xuanba, con un brillo peligroso brillando dentro de ellos. ¿Quién eres exactamente? Wang Xuanba se rió suavemente. Soy simplemente un mensajero. Si deseas saber las respuestas, ven conmigo. Liderar el camino. Para sorpresa de Wang Xuanba, el maestro Jin aceptó sin dudarlo. Detrás de él, una densa niebla brotaba de la jaula y los gritos de varios mortales resonaron antes de desvanecerse en el silencio. Wang Xuanba se tensó y asintió rápidamente. Ah, mi maestro también me pidió que te recordara que no olvides esa costilla, tráela contigo. Los ojos del maestro Jin se enfriaron y su intención asesina apenas fue contenida. Pero al observar el comportamiento intrépido de Wang Xuanba, forzó el impulso asesino. Después de registrar su cuerpo, no encontró nada. Por fin descubrió la costilla dentro de la guarida de un perro pequeño con una mano humana como pata. Dejando al perro a un lado, el maestro Jin le indicó que podían irse. Wang Xuanba voló hacia adelante para guiar el camino, pasando por la entrada oculta por la formación a un mundo pequeño y regresando a la gran dinastía Yi. La densa energía espiritual de este reino sorprendió un poco al maestro inmortal Jin, pero pronto su atención se centró en la imponente aguja dentro de la ciudad santa capital. Podía sentir una presencia extremadamente poderosa residiendo en su interior. Al poco tiempo, el maestro Jin se presentó ante Li Ping, el santo emperador sin rostro. Compañero taoísta, ¿qué sentido tiene atraerme aquí con un esfuerzo tan elaborado? La expresión del maestro Jin estaba lejos de ser agradable. Nada mucho. Hace tiempo que admiro tu talento, eso es todo. Sentado en lo alto del trono del santo emperador, Li Ping lo miró y habló débilmente. ¿Cómo encuentras este método? Antes de que el maestro Jin pudiera responder, Li Ping golpeó ligeramente sus dedos. Una cortina de luz se desplegó ante él. Al principio, el maestro Jin mostró poco interés, pero cuando sus ojos escanearon el contenido interior, su expresión instantáneamente se volvió solemne. La expresión solemne en su rostro se convirtió instantáneamente en shock. Esto. Lo examinó repetidamente varias veces antes de finalmente levantar la mirada hacia el clon, Li Ping, con incredulidad en sus ojos. He oído que posee una costilla de gran valor, señor. El clon Li Ping no dio más explicaciones, sino que hizo otra pregunta. El Elder Jin asintió. En efecto. Es el hueso del primer cultivador de este mundo que fue infectado por el miasma inmortal mortal. ¿Puedo echarle un vistazo? El maestro Jin dudó por un momento, pero al final se lo entregó a Li Ping. Li Fan sostuvo el hueso de la costilla en su mano, cayendo en un profundo recuerdo. Después de un largo suspiro, su rostro mostró un rastro de melancolía y tristeza. Luego le devolvió el hueso al maestro Jin. El comportamiento de Li Ping dejó al maestro Jin incómodo y lleno de dudas. Tú. Volver a ver a un viejo amigo, solo para encontrarlo reducido a tal estado. Simplemente sentí alguna emoción, señor. Por favor, no te ofendas. Las palabras de Li Ping golpearon los oídos del maestro Jin como un trueno. ¿Qué, viejo amigo? Sus ojos estaban llenos de incredulidad mientras miraba fijamente a Li Ping. Li Ping mantuvo la calma, su tono bajo y débil. Aparte de mí, ¿quién más en este mundo todavía lo recuerda? El gran venerable celestial Xuanwang,
verdaderamente un ser perfecto. Su Bai. Señor Bai. Mientras hablaba, una figura etérea apareció ante el maestro Jin. En un instante, la imagen llamó la atención del maestro Jin. El hombre en la visión tenía una apariencia tan impecable que no se podía encontrar ni una sola imperfección en él. Sus ojos llevaban gentileza y afecto. Aunque la imagen era ilusoria, encontrar su mirada conmovía el alma misma. El maestro Jin miró fijamente sin comprender durante mucho tiempo. Luego, recordando las palabras de Li Ping, su cuerpo tembló violentamente cuando se dio cuenta. ¿Qué dijiste, el gran venerable celestial Xuanwang? Subconscientemente apretó su agarre sobre la costilla como si hubiera sido alcanzado por un rayo. Sus ojos se volvieron opacos y murmuró en voz baja. Desafiar la voluntad del cielo mismo, desafiar la voluntad del cielo. El miasma inmortal mortal. Soberanos celestiales duales. ¿Cómo podría ser esto posible? El maestro Jin se tambaleó y se desplomó impotente en el suelo. Fue como si hubiera sufrido un golpe tremendo. Todo su ser parecía perdido, sin rumbo y abrumado por la desesperación. Li Ping esperó pacientemente hasta que el maestro Jin recuperó lentamente la compostura del shock. Solo entonces volvió a hablar, revelando su verdadera intención. Ante nosotros, el camino hacia la inmortalidad está por delante, pero no se puede recorrer. Porque el ancestro inmortal transmisor del Dharma se encuentra arriba. Señor, ¿estaría usted dispuesto a ayudarme a cumplir el deseo incumplido del señor Bai? Utilizar el nuevo método de la fundación para romper la raíz misma del ancestro inmortal y salvar a Xuanwang de la calamidad. Li Ping descendió del trono imperial, se presentó ante el maestro Jin y lo ayudó respetuosamente a levantarse mientras hablaba solemnemente. El maestro Jin comprendió rápidamente el significado detrás de las palabras de Li Ping. ¿Quieres decir que este impecable método de base construida sobre uno mismo fue creado por él? La voz del maestro Jin tembló levemente. Li Ping asintió, suspirando. En efecto. Dentro de todo el reino Xuanwang, ¿quién aparte de él podría poseer tanto talento y perspicacia? El corazón del maestro Jin se sacudió aún más. Sí, sí, murmuró repetidamente. Al mirar una vez más el brillante guión en la pantalla de luz, el maestro Jin sintió como si pudiera ver a través del tiempo mismo, su mirada encontrándose con la del señor Bai a través de los siglos. Mis pensamientos y mi comprensión, en realidad se alinean con los suyos, a pesar de haber pasado miles de años. Además, me supera con creces en todos los aspectos. Li Fengting miró al completamente fascinado maestro Jin y supo que el plan había tenido éxito. Mi simulación de longevidad. C1145, el antepasado inmortal y el antiguo conocido. ¿Puedes contarme su historia? El maestro Jin permaneció sentado paralizado en el suelo, con la expresión aturdida y la voz ligeramente temblorosa mientras finalmente rompía el largo silencio. No hace mucho, todavía aferrado a una pizca de esperanza, el maestro Jin había realizado una prueba final en la prisión subterránea de la Santa Capital. El resultado fue exactamente como había dicho Li Ping. Ya no habló más. En lugar de eso, guardó cuidadosamente la costilla del señor Bai. Luego regresó al salón del trono del Santo Emperador, sentado ante la imagen proyectada del señor Bai, mirándola fijamente. Li Ping no lo molestó, pero también permaneció en silencio, con los ojos fijos en el mismo retrato, como en recuerdo. En ese momento, cuando el maestro Jin finalmente habló, era precisamente lo que Li Ping había estado esperando. Inmediatamente comenzó a contar la historia general de la vida del señor Bai. El maestro Jin escuchó atentamente. Solo sabía que en el antiguo reino Xuanwang existían grandes venerables celestiales por encima de todos los soberanos celestiales inmortales de longevidad, murmuró. Pero nunca lo esperé. Que tal figura se sacrificaría por simples mortales. La confusión y el dolor se entrelazaron en el rostro del maestro Jin. Los difuntos se han ido, dijo solemnemente Li Ping. Lo que podemos hacer ahora es cumplir el último deseo del señor Bai, consolar su espíritu en los cielos. La razón por la que establecí esta santa dinastía de Yi fue también por el bien de estos mortales. Dígame, señor, en comparación con el reino Xuanwang, ¿cómo son las vidas de los mortales dentro de mi dinastía?
El maestro Jin dirigió su mirada hacia afuera, como si en ese instante su vista llegara a todos los rincones del Granny. Después de un largo silencio, asintió levemente, suspirando de admiración. En comparación con el reino Xuanhuang, donde los mortales son criados y tratados como ganado y caballos, su tierra puede considerarse un paraíso para la gente común. Mi visión, dijo Li Ping con orgullo, es extender este sistema a todos los pequeños mundos de Xuanhuang, eventualmente, al propio reino de Xuanhuang. El maestro Jin estudió a Li Ping por un momento y suspiró, pero no lo refutó. Li Ping sonrió débilmente. Señor, no hay necesidad de desesperarse. Por favor, escúchame. La fuerza del reino Xuanhuang reside en el ancestro inmortal. La invencibilidad de Immortal Ancestor radica en la innovación. Si podemos usar el método transmitido por el señor Bai para alterar los cimientos mismos del ancestro inmortal. Entonces, una vez que el ancestro inmortal colapse, la alianza de los 10.000 inmortales e incluso la asociación de los 5 ancianos no serán más que pollos de barro y perros de cerámica. El maestro Jin miró fijamente a Li Ping. No podía entender cómo un cultivador cuyo aura estaba solo en el reino de la transformación del alma podía hablar con tanta audacia. Pero lo más sorprendente es que percibió en Li Ping una confianza inquebrantable. ¿No suena como una jactancia vacía? ¿Podría estar ocultando su verdadera fuerza? Pensó el maestro Jin, examinándolo cuidadosamente nuevamente. Para romper los cimientos del ancestro inmortal, Li Ping dijo con la mayor solemnidad, no hay nadie en este mundo más adecuado que usted, señor. El maestro Jin dudó. Solo con mi talento temo que eso pueda ser imposible. Li Ping dio un paso adelante y abrazó con fuerza a ambas manos del maestro Jin. Señor, creo en usted. Sus ojos brillaban con genuina sinceridad. Si 10 años no son suficientes, entonces 100. Si fracasan 100 años, entonces 1000. He esperado tanto tiempo incluso este leve rayo de esperanza, ¿cómo podría renunciar a ello? Seguramente usted tampoco desea decepcionar las expectativas del señor Bai, ¿verdad? El cuerpo del maestro Jin tembló levemente. Sus puños se apretaron inconscientemente. Concéntrese únicamente en desarrollar un nuevo método de arma, continuó Li Ping. Déjame todo lo demás a mí. Después de esta larga conversación, el maestro Jin finalmente decidió quedarse y dedicarse a investigar un nuevo método de cultivo que seguiría después del establecimiento de la fundación. Después de todo, para él la esperanza de vida ya no era una preocupación. Sin un propósito significativo, solo sería cuestión de tiempo antes de que perdiera toda conciencia de sí mismo y se fusionara completamente con las almas errantes del mundo. Habiendo cumplido la promesa del maestro Jin, Li Ping estaba muy contento. Inmediatamente lo llevaron a una cámara secreta debajo de la ciudad santa capital. Era una vasta zona subterránea que durante mucho tiempo había sido preparada como centro de investigación privado para el maestro Jin. Tengo un plan, señor. Por favor vea si es factible. Seleccione una gran cantidad de niños pequeños superdotados pero ignorantes y concédeles este método de fundación construida sobre uno mismo. Luego después. Li Fen explicó con todo detalle el método que había utilizado una vez. El maestro Jin reflexionó por un momento y su expresión se volvió grave. Podría ser factible. Pero para saberlo con seguridad, todavía será necesario probarlo en la práctica. Li Fan agitó la mano. Los pensamientos de los niños son desenfrenados como los caballos salvajes. Incluso si realmente no pueden toparse con un camino por casualidad, siempre y cuando le dé una pista de inspiración, señor, eso será suficiente. El maestro Jin claramente no era un hombre pedante. Asintió y aprobó el plan de Li Fan. En cuanto a las miserables vidas de esos niños elegidos, sintió poca simpatía. Por cierto, hay otro asunto que me ha pesado mucho el corazón. Hace tiempo que quería completarlo, pero nunca encontré la manera. Li Ping hizo una pausa, pareciendo algo vacilante. El maestro Jin miró a Li Ping y le hizo un gesto para que continuara. Los restos de Sir Bai están dispersos por todo el reino Xuanhuang. Deseo reunirlos y enterrarlos adecuadamente. Los demás están bien, en su mayoría mantenidos en privado por cultivadores. Pero su cráneo es conservado por la Alianza de los 10.000 Inmortales en su sede principal, dentro del Museo del Tesoro Divino.
Un destello de hostilidad brilló en los ojos de Li Ping mientras decía con odio: esos insectos de la Alianza de los 10.000 Inmortales en realidad se atreven a manejarlo descuidadamente, mostrándolo para que el público lo vea sin el más mínimo respeto. Cada vez que pienso en esto, deseo apresurarme sin importar el costo y recuperar ese cráneo yo mismo. Lamentablemente lo he intentado una vez. No había absolutamente ninguna posibilidad de éxito. Dentro de ese museo del tesoro divino parece estar escondido un misterioso experto. Colocar el cráneo del señor Bai en el centro mismo del museo también fue idea suya. Es claramente una trampa, destinada a atraer a personas como yo que se preocupan profundamente por el señor Bai. ¿Has entrado antes en la sede de la Alianza de los 10.000 Inmortales? El maestro Jin estaba visiblemente sorprendido. Después de escuchar a Li Ping describir cada escena y detalle de su infiltración, la mirada del maestro Jin hacia él cambió sutilmente. Podría infiltrarme una vez y podría hacerlo de nuevo. Pero solo ese museo del tesoro divino. Es realmente difícil de tratar. Li Ping suspiró. En ese momento habló el maestro Jin. Compañero taoísta, no se desanime. En verdad, una vez tuve el mismo pensamiento. Pero después de descubrir la identidad del curador del museo, me di por vencido. Esta persona es uno de los 3 soberanos emperadores del antiguo clan de la bestia demoníaca, existente desde los tiempos primordiales. Incluso en aquellos días, el ancestro inmortal lo trataba con cortesía. Li Ping frunció ligeramente el ceño. ¡Qué poder! En aquellos días, el señor Bai masacraba a esas bestias monstruosas como pollos y perros. El ancestro inmortal era incluso más fuerte que el señor Bai. Con su fuerza y estatus, ¿por qué trataría a ese emperador con tanto respeto? Su tono estaba lleno de dudas. Claramente, Li Ping no creyó las palabras del maestro Jin. El maestro Jin meneó ligeramente la cabeza. En cualquier caso, estoy seguro de que cuando el ancestro inmortal conoció a ese ser, realmente actuó así. Su actitud era completamente diferente de cómo trataba a los demás. O bien la fuerza de ese ser le valió al ancestro el reconocimiento, o... El maestro Jin hizo una pausa. Ya se conocían. Pero ese debería haber sido su primer encuentro, dijo el maestro Jin en voz baja, como si estuviera confundido incluso él mismo. Li Ping sabía que el maestro Jin era un alma remanente del viejo mundo devorada por el reino Xuanwang, que poseía recuerdos fragmentarios de un cielo y una tierra pasados. Por tanto, lo que vio no podía ser falso. El emperador Sanmo era originalmente un anciano de la secta domadora de bestias, una de las 10 grandes sectas inmortales. Después de que surgió un conflicto entre las 10 sectas y el ancestro inmortal, decidió ponerse del lado del ancestro inmortal. Miles de años después, se transformó en el curador del Museo del Tesoro Divino, e incluso se convirtió en uno de los 3 poderes gobernantes supremos de la Alianza Inmortal, el verdadero sabio ilusorio. ¿Un viejo conocido entonces? Li Ping de repente pensó en otra pregunta. ¿El reino de la ley celestial tenía bestias monstruosas? Todas las bestias monstruosas de Xuanwang se originaron a partir de las transformaciones del emperador Yi. ¿Y entonces qué pasa con el reino de la ley celestial? Al mismo tiempo, en el espacio de derivación del cuartel general de la Alianza Inmortal, el verdadero cuerpo de Li Fan reveló de repente un brillo débil, casi imperceptible, en sus ojos. Quizás necesite hacer otro viaje al reino inmortal caído. Contacto, 2. Mi simulación de longevidad. C1146, King Xuan San Sao Jun. El emperador bestia Yi había liderado durante mucho tiempo al clan de bestias demoníacas para huir del reino Xuanwang, mientras que el emperador Sanmo estaba profundamente escondido dentro de la sede de la Alianza de los 10.000 Inmortales, rara vez visto por la gente común. Sin embargo, ambos habían aparecido durante la conmoción de la secta domadora de bestias, en el reino inmortal caído, por lo que uno podía buscarlos directamente en busca de respuestas. ¿Compañero sol taoísta? La transmisión de voz del Elder Samsu interrumpió los pensamientos de Li Fan. Su atención volvió al espacio vigilado del jade de la ley de derivación. La niña estaba manejando una tarea de derivación urgente. Le asignaron una tarea extra sin ningún motivo y parecía visiblemente molesta, con el rostro lleno de resentimiento. La tarea requería derivar una técnica de integración Dao,
pero habían pasado 3 días y 3 noches sin éxito. Era muy probable que esta pequeña dama estuviera holgazaneando a propósito. En el espacio de derivación, además de los 3 guardianes de la integración Dao, había un joven con túnicas verdes. Aunque su postura era rígida e inmóvil, su comportamiento delataba su ansiedad interior. Teniendo en cuenta el alto nivel de esta tarea de derivación, cualquier retraso podría causar problemas. El guardián Sansu envió en secreto una transmisión de voz pidiéndole a Li Fan que interpretara al villano. Después de todo, en los últimos tiempos, la imagen de Li Fan en los ojos de Jade de la ley de derivación ya había caído en la categoría de las personas más detestables del mundo. No es necesario que un gong sirva como recordatorio. En el momento en que apareció un reloj de arena silencioso sobre la cabeza de Jade de la ley de derivación, la expresión de la niña cambió drásticamente y la velocidad del orbe de luz giratorio del personaje aumentó varias veces. No mucho después, logró obtener con éxito la técnica que necesitaba la joven vestida de verde. El joven le agradeció profusamente y se marchó apresuradamente. Tiene mucha prisa. Parece que el ejército Qin Xuan ha tenido problemas, comentó Sansu. Después de detener repetidamente el comportamiento holgazán de Jade de la ley de derivación, Li Fan se había familiarizado gradualmente con los otros 2 guardianes de la integración Dao. Sansu había llegado más de 100 años antes que Li Fan. El otro, llamado Hua Yueye, tenía un nombre que sonaba algo femenino pero que sin duda era un hombre feroz. Despreciaba el mal y una vez había luchado contra un transmisor del Dharma en el acto por sus fechorías. Las consecuencias eran predecibles. Aunque se salvó de la muerte con la ayuda de amigos y familiares, fue sentenciado a proteger la ley de derivación Jade durante 500 años. Aún no había pasado ni la mitad de ese tiempo. Cuando Li Fan llegó por primera vez, Hua Yueye apenas lo reconoció. Ahora, después de acercarse más, era incluso más hablador que Sansu. Aunque no soportó la actitud de Sang Sao-hun, protegiendo el abismo demonio durante siglos sin alejarse ni una sola vez, hay que admirarlo, dijo Hua Yueye. Ejército Qin Xuan. A partir de su conversación informal, Li Fan recordó la identidad del cultivador vestido de verde. Lo había conocido una vez antes, su nombre era Yan Wan. Un subordinado de confianza de Sang Sao-hun, estacionado en la ciudad inmortal de la Palma Rota dentro de la niebla blanca, responsable de proteger y reprimir el abismo de Chisa, junto a 1.000.000 de soldados del ejército Qin Xuan. El joven Lord Shang tiene un temperamento aún más testarudo que el mío. Una vez que se fija en algo, es posible que ni siquiera un soberano celestial pueda convencerlo. Esa propuesta, rechazada tanto por el transmisor del Dharma como por el titular del espejo, todavía no se ha dado por vencido después de todos estos años. Ejem, ten cuidado con tus palabras. Basándose en conversaciones fragmentadas y secretos previamente descubiertos, Li Fan reconstruyó un capítulo oculto del pasado de la Alianza de los 10.000 Inmortales. Hace años, la Alianza había abogado una vez por aventurarse profundamente en las regiones de Niebla Blanca para expandir la exploración. Esto difería de la gran era de exploración que había experimentado Li Fan. En esa época, las exploraciones del espejo Tianzuan eran similares a escanear toda la Niebla Blanca, marcando regiones ocultas y reinos secretos sin profundizar en ellos. Sin embargo, la propuesta, que fue vetada por los transmisores del Dharma, pedía una limpieza profunda de estas regiones de niebla. Las barreras de niebla blanca del reino Xuanhuan parecían demasiado sospechosas y las regiones interiores eran extrañas y ocultaban innumerables secretos. A partir de sus propios encuentros, Li Fan recordó un fragmento de mundo destruido por el guión secreto del caos, una formación selladora de hielo que revirtió la vida y la muerte, y un gigante compuesto por innumerables cadáveres. Dejando de lado los peligros, Li Fan no creía que los monjes de la Alianza de los 10.000 Inmortales carecieran de curiosidad sobre estas regiones. Sin embargo, esta curiosidad fue reprimida decisivamente por los superiores de la Alianza. El desmembramiento del transmisor del Dharma, la reconstrucción del reino Xuanhuan y las acciones unificadas de los líderes de la Alianza indican claramente que estas regiones de niebla están profundamente ligadas a él, reflexionó Li Fan. Recordó que, mientras estaba en la niebla blanca, a menudo escuchaba lamentos y murmullos similares a los del Doctor Celestial. Después de estos sonidos, descubrió constantemente regiones desconocidas. Esto condujo a una hipótesis. Estas regiones,
como el mar de Konyun y la prefectura de Luoyang, son probablemente restos del antiguo reino de la ley celestial. Sin embargo, quizás debido a la influencia de desastres como el Chaos Script Art, sus leyes sobrevivientes son más distorsionadas y caóticas, inadecuadas para la integración directa con el reino Xuanhuang. Así, quedaron ocultos entre la niebla blanca, posiblemente junto a restos de otros reinos de cultivo. El ancestro inmortal está esperando el momento en que el reino de la ley celestial resucite con éxito. Aunque los logros de Li Fan aún no habían alcanzado el nivel del ancestro inmortal, no podía discernir completamente el propósito específico de estos fragmentos del mundo. Aún así, esta constatación despertó inspiración. Aunque el ancestro inmortal transmisor del Dharma tiene el control absoluto, los cultivadores del reino Xuanhuang albergan dudas sobre los cambios drásticos que él ha provocado. Quizás pueda guiarlos para descubrir la verdad. Li Fan sabía que cuanto más prohibido estaba algo, más alimentaba la curiosidad. Una vez que estos cultivadores descubrieran la posible gran conspiración que involucraba al ancestro inmortal, voluntariamente o no, se convertirían en sus aliados. San Shaohun será el punto de partida, decidió Li Fan, asintiendo levemente mientras ocultaba el brillo en sus ojos. En las ruinas de la secta de la espada celestial, en la tumba de la espada, el santo embrio Li Fan se sentó con las piernas cruzadas junto a la espada negra, sumergiéndose en los innumerables caminos de espadas que giraban a su alrededor. Aunque anteriormente había construido su establecimiento fundacional con la maravilla celestial de la espada negra, estar rodeado de innumerables espadas en la tumba de la espada ahora despertó nuevos conocimientos en su corazón. Las maravillas del cielo son manifestaciones de las leyes del Dao celestial, reflexionó. A medida que el mundo cambia, sus leyes fluyen y se transforman, nunca son estáticas. El momento de mis visitas para recolectar la espada negra varía, lo que resulta en diferencias sutiles en las trayectorias de las espadas que genera. El santo embrio Li Fan sintió una oleada de alegría y su comprensión de las operaciones del mundo se profundizó. Al darse cuenta de repente, dejó escapar un largo grito. Las miles de espadas en el suelo temblaron levemente en respuesta. En el centro de las innumerables espadas, la espada de madera dejada por el maestro Bai incluso se dobló ligeramente, como si resonara con las ideas del santo embrio Li Fan. Bien, murmuró. Con una ligera separación de sus labios, la espada negra se elevó en el aire, entró en su cuerpo y se fusionó como su establecimiento fundacional. Contacto, 2. Mi simulación de longevidad. C1147. Una espada suprime el sonido demoníaco. Esta vez, al obtener el Giddy Wonder, el Holy Embryo Li Fan ya había recibido reconocimiento previo. Por lo tanto, la espada de madera no lo obstruyó. El aura misteriosa contenida dentro de la espada de madera se desvaneció gradualmente. Una fluctuación sutil y profunda comenzó a aflorar en el cuerpo del santo embrio Li Fan. En este momento, el Dao de la espada Xuanhuang completó su transferencia. En medio de las innumerables espadas oxidadas dentro de la tumba de la espada que se doblaban ligeramente en señal de saludo, el santo embrio Li Fan se fue lentamente. Coser Heavy Wonder permite ingresar directamente al reino de integración Dao. La fundación de la espada, la ley de la espada transformándose en su propio cielo cueva. Y más allá de eso, el verdadero cuerpo de Li Fan, que ya había llegado al reino de transformación del alma, comprendió instantáneamente el camino que tomaría el santo embrión a continuación. La transformación de la vida del propio Xuanhuang Sword Dao. Después de eso, una vez que la maravilla celestial se fusione completamente con nuestro ser, será equivalente a devorar y dominar completamente el poder de las leyes del cielo y la tierra, alcanzando así el nivel de sabio inmortal de integración Dao. En comparación con los cultivadores comunes de la era del nuevo método, de hecho es mucho más fácil. Pero el precio es que corta casi por completo la posibilidad de desafiar el orden natural para alcanzar la longevidad. Al igual que el señor Bai, quien como el gran venerable celestial de Xuanhuang, se rebeló contra las mismas leyes que gobernaba. Incluso alguien tan sumamente talentoso como él, a pesar de tener éxito en el desafío, no pudo escapar de la reacción del cielo y la tierra. El día de la iluminación también sería el día de la caída. Los pensamientos del santo embrión Li Fan surgieron en su mente, mientras su reino de cultivo ascendía constantemente paso a paso. Cuando abandonó la tumba de la espada, se encontraba apenas en la etapa inicial del reino de establecimiento de la fundación.
Cuando salió de la prefectura de Tianzhou, el abanico Li del Santo Embrión había avanzado al reino del núcleo dorado. Cuando llegó ante la barrera de niebla blanca que ocultaba el abismo Chisa, ya había entrado en las filas del reino del alma naciente. Sin ningún esfuerzo deliberado, sin ninguna resistencia, la energía espiritual del cielo y de la tierra surgió hacia él por sí sola, fluyendo naturalmente hacia su cuerpo. Se convirtió en una escalera estable para su ascenso continuo. Este es el beneficio de ser reconocido por el Dao celestial. Y este es simplemente el camino de la espada. Si fuera todo el Dao celestial Xuanwang, sería inimaginable. No es de extrañar que el señor Bai pudiera ascender al reino de la transformación del alma en un solo paso y alcanzar instantáneamente la longevidad. Con la maravilla celestial sobre él, su cultivo ya no requería ningún recurso externo. Además, con el impulso del cielo y la tierra ayudándolo activamente, la velocidad de cultivo del santo embrio Ulifan ya no podía medirse según los estándares convencionales. Las fluctuaciones de la intención de su espada se dispersaron a su alrededor, haciendo retroceder la niebla blanca devoradora. Transformándose en un rayo de luz de espada, el Holy Embryo Ulifan voló directamente hacia Broken Pomamoro City. Cuando débiles lamentos, parecidos a los gritos de innumerables espíritus vengativos, llegaron a sus oídos, el cultivo del santo embrio Ulifan ya había alcanzado el mismo nivel que su verdadero cuerpo, el reino de transformación del alma. Sin embargo, después de abrirse paso hacia el reino de la transformación del alma, su comprensión de la evolución de su camino con la espada quedó incompleta. Como resultado, su progreso se desaceleró significativamente. Si lo pulo y lo perfecciono aún más en esta vida, entonces si comienzo de nuevo en otra, mi avance será aún más rápido. Detente ahí mismo. Una voz furiosa interrumpió repentinamente los pensamientos del santo embrio Ulifan. Una figura apareció ante él. Vestido con una armadura hecha de luz de escala azul, empuñando una enorme alabarda, el hombre apuntó el arma directamente a Ulifan. ¿Quién eres tú? ¿Cómo te atreves a entrar en la fortaleza eterna e inmortal? El tono del cultivador blindado era duro. Los ojos de Ulifan se entrecerraron ligeramente al reconocer esa voz. Durante el ciclo 114, se le ordenó construir la formación de bloqueo de espíritus Tianzuan dentro de la niebla blanca afuera de la fortaleza eterna e inmortal. Más tarde, cuando el abismo de Chisa se agitó repentinamente, su puesto avanzado de Jiaxu perdió todo contacto con la ciudad inmortal. Cuando sus suministros se agotaron, Ulifan revirtió su cultivo de Dahard y viajó solo desde el puesto de avanzada de regreso a la ciudad en busca de ayuda. Aunque encontró varios obstáculos y se adentró por error en el personaje del laberinto del caos, finalmente escapó ileso. Al final, justo antes de que su esperanza de vida alcanzara su límite, apenas logró regresar a Broken Pomamoro City. Originalmente le quedaban décadas de vida, pero en el momento final, una voz atronadora grita: quien se atreve a acercarse, bloqueó su camino. Ulifan tuvo que detenerse y explicar su propósito, perdiendo un tiempo precioso. Cuando finalmente regresó a la ciudad inmortal, su fuerza vital casi se había agotado y no le quedaba mucho tiempo de vida. HMPH. Holy Embryo Ulifan miró débilmente a la otra parte y no ofreció ninguna explicación. Con el dedo como espada, señaló ligeramente hacia adelante. Como si estuviera separada por una fuerza antigua, la niebla blanca que había existido desde tiempos inmemoriales se dividió instantáneamente. Los lamentos del abismo de Chisa fueron reprimidos por el zumbido resonante de una espada. Una deslumbrante luz de espada blanca iluminaba los cielos y la tierra. La fortaleza eterna inmortal, creada a partir de la palma cortada del antiguo soberano celestial, y el aterrador abismo lleno de energía malévola. En ese momento, ambos quedaron al descubierto bajo la luz de la espada del santo embrio Ulifan, sin lugar donde esconderse. La majestuosa luz de la espada atravesó la figura que estaba frente a Ulifan, cruzó la ciudad inmortal de la palma rota y atravesó ferozmente el abismo de Chisa. El mundo se quedó en silencio. Como asombrados por esta espada que sacude el mundo, los lamentos del abismo no resonaron durante mucho tiempo. Solo cuando la niebla blanca se acumuló lentamente, curando la herida desgarrada, y el abismo volvió a quedar oculto bajo la niebla, los gritos murmurantes se reanudaron gradualmente. Pero en comparación con su intensidad anterior, estaban muy disminuidos. Quizás temían que un sonido más fuerte provocara otra de las espadas de Ulifan. Resurgiendo de su shock,
El ejército Qin Xuan dentro de la fortaleza eterna inmortal fijó sus miradas en la posición de Li Fan. Todos guardaron silencio. Ni siquiera la espesa niebla blanca pudo oscurecer la figura que parecía una espada inmortal. Nadie entendía mejor el terror de esos sonidos demoníacos que el ejército Qin Xuan, que custodiaba el abismo día y noche. Sin embargo, ahora, innumerables sonidos demoníacos habían sido atenuados por una sola espada. ¿Qué nivel de cultivo era este? El ejército Qin Xuan permaneció aturdido, con la mente en blanco. Holy Embryo Li Fan, con las manos entrelazadas a la espalda, miraba tranquilamente hacia adelante. El cultivador blindado de escamas azules que tenía delante ya se había convertido en piedra. Habiéndose enfrentado directamente a la espada de Li Fan, aunque la luz de la espada no le hizo daño, se había grabado profundamente en su mente. A partir de ese día, su mente no contendría nada más que esta luz de espada. Como un tonto, ya no reaccionaría ante el mundo exterior. Pero a la inversa, si pudiera comprender esta espada y transformarla en su propio entendimiento, para alguien en la etapa del alma naciente, esta espada sería una inmensa fortuna. Incluso sin recursos para avanzar, esta espada por sí sola podría permitirle matar enemigos por encima de su nivel. Para el actual Li Fan, no había necesidad de ajustar cuentas con aquellos que lo habían ofendido en el pasado. Si volviera a encontrarse con ellos, una lección sería suficiente. Esta espada de Holy Embryo Li Fan fue principalmente una demostración, destinada a obligar al líder del ejército Qin Xuan, Zhang Shaohun, a aparecer. Después de todo, mostrar primero su fuerza haría que la discusión posterior fuera más fluida. Como era de esperar, frente a Li Fan parado en el aire dentro de la niebla blanca, ningún miembro del ejército Qin Xuan se atrevió a acercarse. Momentos después, la niebla blanca se onduló. Una figura extraña y vacilante, como ondas en el agua, apareció ante Li Fan. Excelente manejo de la espada, compañero taoísta. He custodiado el abismo de Chisa durante años, pero nunca imaginé que alguien como tú surgiría en este mundo. Zhang Shaohun miró fijamente a Li Fan. ¿Qué te trae por aquí, compañero taoísta? Señalando el abismo Chisa no muy abajo, Li Fan sonrió y dijo, los sonidos demoníacos son chirriantes y molestos. Tengo la intención de empuñar mi espada y entrar al abismo para silenciarlos para siempre. ¿Le importaría al joven señor unirse a mí? La mirada del santo embrión Li Fan era sincera, sus palabras absolutamente serias. Contacto, tos. Mi simulación de longevidad. C1148. Suprimir la marea demoníaca con una sola mano. ¿Estarías dispuesto a unirte a mí? La voz de Li Fan tronó, atravesando la niebla blanca, dominando momentáneamente los lamentos que resonaban en el abismo de Chisa y reverberando sin cesar dentro de la fortaleza eterna inmortal. Al sentir las innumerables miradas del ejército Qin Xuan sobre él, la figura vacilante de Zhang Shaohun se estabilizó. Su verdadera forma emergió. Vestido con una túnica azul fluida, su figura alta y esbelta se mantenía erguida. Un brillo agudo brilló en sus ojos mientras Zhang Shaohun miraba fijamente a Li Fan. Compañero taoísta, pareces demasiado confiado. Puede que tu espada sea afilada, pero puede que no resista la aterradora oleada de la marea sonora demoníaca. Y todavía sueñas con suprimir eternamente el abismo. ¿Cómo lo sabríamos sin intentarlo? Veo, Shaohun, que años de proteger el abismo han desgastado tu coraje. El santo embrión Li Fan replicó sin ceder y lo encontró de frente. HMPH, meras palabras. En un instante, pareció como si miles de sombras emergieran alrededor de Zhang Shaohun. Parecía fundirse en esa marea oscura, acechando en su interior, listo para asestar un golpe fatal en cualquier momento. Mientras tanto, el santo embrión Li Fan se sintió como si estuviera rodeado por un ejército de miles, experimentando incluso la ilusión de enfrentarse solo al abismo de Chisa. Los rumores dentro de la Alianza Inmortal sugieren que el sonido demoníaco del abismo beneficia el cultivo de Zhang Shaohun, razón por la cual protege voluntariamente este lugar durante siglos sin irse. Parece que los rumores son ciertos. Cuando Li Fan todavía estaba en la etapa de establecimiento de la fundación, había experimentado de cerca el terror del sonido demoníaco del abismo. Ahora, Zhang Shaohun parecía un abismo andante, capaz de desatar una marea sonora demoníaca en cualquier momento. Sobre la cabeza del santo embrión Li Fan,
de repente se materializó una espada larga negra sencilla y sin adornos. Su punta apuntaba directamente a Sang Sao-hun. A pesar de la avalancha de innumerables sonidos demoníacos, en el momento en que la espada se enganchó en él, surgió una leve sensación de crisis en el corazón de Sang Sao-hun. Fue como si viera, más allá de la espada negra, innumerables otras espadas lloviendo del cielo, todas dirigidas hacia él. ¿De dónde vino este experto? El corazón de Sang Sao-hun se volvió pesado. Los dos se enfrentaron en el vacío, una batalla a punto de estallar. En ese momento crítico, una extraña fluctuación vino desde cerca. Al principio era un leve crujido, como el fuerte desgarro de los vientos otoñales. Luego, se elevó como los rápidos cascos de los caballos al galope, estallando como una tormenta repentina. Parecía los gritos de 10.000 fantasmas de un infierno sin fin o los lamentos desesperados que resonaban en un mundo al borde del apocalipsis. La niebla blanca se agitaba y se agitaba sin cesar. La ciudad inmortal de la Palma Rota, como un pequeño barco en el mar, tembló violentamente, tambaleándose al borde del colapso. La marea sonora demoníaca. Quizás debido a la supresión causada anteriormente por la luz de la espada de Lifan, el poder del abismo había sido provocado a un rebote. Esta vez, la intensidad y la escala de la marea sonora demoníaca superaron con creces todo lo anterior. La fortaleza eterna inmortal, directamente frente al impacto de la marea, parecía una hoja en una rama, propensa a ser arrastrada por el viento en cualquier momento. La expresión de Sang Sao-hun cambió drásticamente. Sin prestar más atención a Lifan, su figura brilló cuando regresó a la ciudad inmortal de la Palma Rota. Con Sang Sao-hun sosteniendo el fuerte, el anillo brillante de luz azul se arremolinó y solo entonces la fortaleza eterna inmortal se estabilizó gradualmente en medio de la marea sonora demoníaca. Justo cuando los soldados del ejército Qin Xuan todavía estaban conmocionados, de repente descubrieron con horror que Lifan, a quien creían que había desaparecido en la marea sonora demoníaca, todavía estaba de pie tranquilamente en el vacío. Incluso con los sonidos demoníacos que lo rodeaban y la niebla blanca agitándose. Permaneció completamente impasible. Y luego, Lifan hizo algo que nadie podría haber anticipado. Paseó tranquilamente, como si estuviera dando un paseo casual, hasta las afueras de Broken Pomamoro City. Frente al interminable abismo de Chisa, Lifan se sentó con las piernas cruzadas. En ese momento apareció precisamente debajo de él una espada larga de color negro intenso. Lifan torció su dedo derecho y golpeó ligeramente el cuerpo de la espada. ¡Din! El sonido nítido resonó, destacándose marcadamente incluso en medio de la frenética marea de sonidos demoníacos. El zumbido de la espada resonó cuando innumerables sombras de espadas diferentes se materializaron instantáneamente detrás de Lifan. Las sombras de la espada se extendían sin cesar, como una gran pared, bloqueando el camino ante Broken Pomamoro City. 10.000 espadas estaban como un bosque, todas apuntando hacia el abismo. Los sonidos demoníacos perforan la mente, pero él no se ve afectado en absoluto. ¿Cómo diablos está haciendo esto? Está sentado justo enfrente de la ciudad, ¿qué está haciendo? Esta impactante escena dejó al ejército Qin Xuan, compuesto por 1.000.000 de hombres, completamente aturdido. Incluso Sang Sao-hun se puso de pie abruptamente, mirando desde lejos la espalda de Lifan fuera de la ciudad. Si la gran marea de sonidos demoníacos fuera una ola oceánica interminable, creciente y violentamente furiosa. Entonces Lifan en ese momento era una enorme roca que se mantenía firme junto al mar. Inquebrantable e inamovible en todas direcciones. Por más devastados que fueran los sonidos demoníacos, no podían hacerle el más mínimo daño. Y la exhibición de Lifan apenas había comenzado. ¡Vamos! Antes de la gran marea, Lifan pronunció una suave orden. Desde el gran muro formado por las innumerables sombras de espadas detrás de él, una espada salió disparada en un instante. Al igual que la luz de espada que sacudió el mundo que Lifan había desatado anteriormente, cargó directamente hacia Demonic Sound Great Tide con un silbido. Ante la creciente marea sonora demoníaca, la luz de la espada se atenuó gradualmente. Pero los soldados del ejército Qin Xuan dentro de Broken Pomamoro City podían sentir claramente que el poder de la marea se había debilitado en una fracción debido a esa luz de espada. Podría ser. Un pensamiento surgió involuntariamente en sus mentes.
Los cuerpos de todos en la ciudad inmortal temblaron levemente. Luego se desarrolló una escena que nunca olvidarían en sus vidas. Una miríada de espadas voladoras avanzaron una tras otra, cargando desinteresadamente hacia el abismo de Chisa. Innumerables luces de espada parpadearon sucesivamente, iluminando por completo la fortaleza eterna inmortal. Cada golpe debilitó la marea sonora demoníaca en una fracción. Los gritos aterradores que resonaban en los oídos de todos también se fueron volviendo gradualmente débiles y apáticos. La vasta ciudad inmortal quedó completamente en silencio. Todos vieron la espalda de Li Fan con silenciosa reverencia. No hay lugar para ningún otro pensamiento. Como si una fuerte lluvia finalmente amainara, despejando el cielo después de la tormenta. Fuera de la ciudad inmortal, los sonidos demoníacos cesaron por completo. Sin embargo, las luces de espada detrás de Li Fan seguían abundando. Ilimitado e inagotable, eterno e interminable. Ese señor. Tal vez lo que dijo antes sobre suprimir eternamente el abismo no sea imposible después de todo. Esta idea surgió simultáneamente en las mentes de los soldados del ejército Qin Xuan. De espaldas a Broken Paw Memorial City, Li Fan no se levantó. Los soldados del ejército Qin Xuan también parecían congelados en el lugar, sin atreverse a mover un músculo. La espada bloqueó la marea sonora demoníaca, y el reconocimiento que el Dao de la espada Xuanuan tiene de mí se ha profundizado considerablemente. El clon del embrión sagrado de Li Fan en realidad estaba sintiendo los cambios que ocurrían dentro de sí mismo. Como era de esperar, el Dao celestial Xuanuan repele instintivamente estos objetos extraños. Si uno se alinea con el mandato del cielo, recibirá el favor correspondiente del Dao celestial. Con estos pensamientos, Li Fan se puso de pie lentamente y giró la cabeza, mirando a los innumerables cultivadores dentro de la fortaleza eterna inmortal. Él sonrió y preguntó, ¿el señor Zhang todavía piensa que soy arrogante? La ciudad inmortal todavía era mortal. Un momento después, la figura de Zhang Shaohun reapareció ante Li Fan. Se inclinó ligeramente y dijo con sincera admiración, me equivoqué. Tu talento, compañero taoísta, no tiene parangón en este mundo. Justo cuando estaba a punto de decir más, Li Fan agitó la mano y lo interrumpió. Entonces, joven señor, ¿estás dispuesto a viajar conmigo? Li Fan preguntó una vez más. Al ver esto, Zhang Shaohun apretó los dientes y respondió impotente, en ese caso, arriesgaré mi vida para acompañar a este caballero. Con estas palabras del Zhang Shaohun, una ovación trascendental estalló desde el interior de Broken Paw Memorial City. Contacto 2. Mi simulación de longevidad. C-1149, la aniquilación destruye la llaga supurante. El ejército Qin Xuan había custodiado el abismo de Chisa durante demasiado tiempo. Algunos habían nacido aquí y nunca se habían ido, ni siquiera hasta su muerte. Familia, amigos. Todo lo que conocían floreció y luego se marchitó dentro de la fortaleza eterna inmortal. La verdadera belleza del reino Xuanwang, que protegían, era algo de lo que la mayoría del ejército Qin Xuan solo había oído hablar a través del espejo Tianxuan. Nunca lo habían visto con sus propios ojos. El terror del abismo de Chisa también les hizo imposible albergar la fantasía de irse alguna vez. Pero ahora, la aparición de Li Fan trajo un rayo de esperanza a sus vidas infinitamente sombrías. Si los dos señores unen sus fuerzas, podrían realmente silenciar el sonido demoníaco para siempre. El ejército Qin Xuan estalló en vítores, con los ojos llenos de esperanza, fijos intensamente en Li Fan y Zhang Shaohun parados fuera del abismo. Lo más cruel del mundo es dar esperanza y luego destrozarla, dijo Zhang Shaohun con un ligero suspiro, mirando hacia atrás a las expresiones en los rostros de sus subordinados. Solo acepté tu petición porque la situación me obligó a actuar. En verdad, no soy optimista, transmitió. El verdadero problema del abismo Chisa no es solo el sonido demoníaco. Si así fuera, cualquier transmisor del Dharma de la Alianza de los 10.000 Inmortales podría suprimirlo fácilmente. Lo que realmente preocupa a los superiores de la Alianza Inmortal es el Dao distorsionado de la destrucción mundial que emana de las profundidades del abismo. Es como una herida abierta. Si lo perforas, el pus saldrá y se propagará, infectando el reino Xuanwang. Sin otra opción,
San Sao Jun reveló por qué la Alianza Inmortal había elegido simplemente proteger el abismo en lugar de eliminar la amenaza de forma permanente. El sonido demoníaco es solo un síntoma. Para silenciarlo verdaderamente, no solo hay que suprimir el sonido sino también curar la herida. San Sao Jun esperaba que sus palabras disuadieran a Li Fan de arrastrarlo al fondo del abismo. Pero para su sorpresa, Li Fan no mostró ningún rastro de asombro después de escuchar la explicación, como si ya supiera la verdad del abismo de Chisa. Incluso sonrió levemente y respondió, el sonido demoníaco es un síntoma y la herida también es un síntoma. El Dao celestial Xuanuan recorre la creación y la destrucción sin fin. Una herida mundial ordinaria sanaría en un siglo como máximo. Sin embargo, el abismo de Chisa ha estado causando estragos durante siglos sin señales de detenerse, y solo ha empeorado. ¿Eso no despierta tu curiosidad, joven señor? San Sao Jun se quedó paralizado al escuchar esto. ¿Tú? Su mirada hacia Li Fan estaba llena de incertidumbre. Originalmente, pensaba que Li Fan era un cultivador poderoso rebosante de celo justo, pero ahora parecía. Mi identidad no es importante, lo que importa eres tú, joven señor, dijo Li Fan. ¿No sientes curiosidad por todo lo que hay dentro del laberinto de niebla blanca y la extraña actitud de la Alianza de los 10.000 Inmortales en aquel entonces? La expresión de Sang Sao Jun cambió. ¿Eres de la Asociación de los 5 Ancianos? Li Fan negó con la cabeza. Soy simplemente una persona sincera que no está dispuesta a ver la verdad enterrada. Luego, Li Fan se sentó con las piernas cruzadas y su espada. Esperaré aquí 3 días. Dentro de 3 días empuñaré mi espada y cargaré hacia el abismo. En cuanto a si deseas acompañarme, joven señor. No te obligaré. Sang Sao Jun permaneció en silencio. Su figura se onduló como el agua y desapareció. Pasaron 3 días en un instante. Durante este tiempo, Li Fan hizo guardia en la entrada del abismo. Cada vez que surgían sonidos demoníacos, los erradicaba sin esfuerzo con la luz de su espada. Los soldados King Xuan en la fortaleza eterna inmortal observaron la espalda de Li Fan con admiración. Algunos inteligentes grabaron las imágenes de la luz de la espada de Li Fan venciendo los sonidos demoníacos. Los estudiaron repetidamente. Algunos incluso adquirieron conocimientos, mejorando significativamente su fuerza. Cuando llegó el momento acordado, Holy Embryo Li Fan no dudó. Bajo la mirada de la multitud, se levantó y caminó lentamente hacia las profundidades del abismo de Chisa. No mostró intención de esperar a Sang Sao Jun. Mientras Li Fan se preparaba para aventurarse solo, inevitablemente surgieron susurros dentro de la fortaleza eterna inmortal. Después de todo, no importa cuán grande fuera el prestigio de Sang Sao Jun, si no respondía en este asunto, su imagen colapsaría irreparablemente. Estos soldados King Xuan eran sus seguidores leales, cultivados durante más de un siglo. Perder su sincero apoyo sería un golpe devastador para Sang Sao Jun. Con su fuerza, incluso si se aventurara profundamente en el abismo de Chisa y no lograra suprimir los sonidos demoníacos, como mucho sufriría heridas. Preservar su vida no era un problema. Por lo tanto, Li Fan estaba seguro de que Sang Sao Jun aparecería. Aunque solo sea para seguirlo y hacer alarde de ello. Efectivamente, justo cuando Li Fan entró resueltamente en el abismo de Chisa, la figura de Sang Sao Jun apareció en el momento adecuado. Envía al líder del ejército. Los estruendosos vítores de los soldados King Xuan resonaron y cesaron abruptamente cuando Li Fan entró completamente al abismo. La última vez que puse un pie aquí fue hace casi 300 años, sonó la voz de Sang Sao Jun por detrás. Li Fan no respondió, solo observó su entorno. La escena era algo similar al inframundo. Oscuridad sin fin, escalofriante para el corazón. La diferencia eran las continuas bandas de luz roja oscura, como la sangre que fluía de alguna bestia antigua. De estas bandas de luz de color rojo sangre salían ocasionalmente sustancias parecidas a cenizas. Li Fan extendió la mano y agarró un trozo. Una aura podrida comenzó instantáneamente a erosionar todo su cuerpo desde el punto de contacto. En tan solo unas pocas respiraciones, el cuerpo del santo embrión Li Fan se convirtió en la misma sustancia parecida a la ceniza. Una luz de espada atravesó la oscuridad y Li Fan renació de su mundo interior.
Estas brasas son el resultado de haber sido contaminadas por el Dao de la retorcida distorsión y destrucción de un mundo, transmitió Sang Sao Jun. Este es simplemente el borde más externo del abismo. Cuanto más profundo vas, más intensa se vuelve la distorsión. Incluso puede manchar y destruir los cimientos de nuestro cultivo. Se refirió a la fundación del cultivo, como los tesoros del establecimiento de la fundación o los cielos de las cuevas del alma naciente. Mientras estos nuevos fundamentos legales permanecieran intactos, los cultivadores podrían regenerarse continuamente. Pero si se dañaran, el cultivador perecería naturalmente. Además de eso, debes tener cuidado con los brotes repentinos de mareas sonoras demoníacas, continuó Sang Sao Jun. Los sonidos demoníacos fuera y dentro del abismo son conceptos completamente diferentes. En aquel entonces, me enorgullecía de mi decidida voluntad, pero apenas podía soportar unas cuantas respiraciones antes de que esos aterradores murmullos casi me volvieran loco. Sang Sao Jun siguió divagando, pero Li Fan lo ignoró y voló firmemente hacia las profundidades del abismo. Dondequiera que pasaba, las luces de la espada parpadeaban y las persistentes sombras de sangre roja oscura se extinguían. Sang Sao Jun observó por un momento y notó que esas extrañas entidades no mostraban signos de regeneración, secretamente asombrado. Esta es la espada de la aniquilación, la voz de Li Fan de repente resonó en su oído. Donde llega su luz, todo se convierte en nada. Una herida supurante solo necesita ser cortada, dijo con calma. En cuanto a esos sonidos demoníacos, tengo una técnica divina suprema que enseñarte, garantizando tu seguridad. Contacto 2. Mi simulación de longevidad. C1150. Técnica de renacimiento de Xuanwang. ¿Técnica del secreto supremo? Cuando Sang Sao Jun escuchó estas 4 palabras, inicialmente las descartó con un toque de escepticismo. Después de todo, dado su estatus y posición, incluso había entrado en el tesoro dejado por el soberano celestial transmisor del Dharma hace años. Sin embargo, incluso allí, ninguna habilidad divina o técnica secreta se atrevió a reclamar el título de supremo. Su fuerza es impresionante, pero sus cimientos son un poco superficiales, pensó Sang Sao Jun. Sin embargo, después de leer solo 2 o 3 frases del texto que le habían pasado, su expresión cambió abruptamente, volviéndose instantáneamente solemne. Cuando llegó a la mitad de la lectura, su mente estaba tambaleándose y quedó congelado en estado de shock. A través de 10.000 calamidades, el corazón permanece inalterado. Esto. Aunque no sabía el nombre de esta técnica secreta, no había duda de que era un método profundo que superaba todas las técnicas que conocía actualmente. Realmente merecía el título de supremo. Lo que sorprendió aún más a Sang Sao Jun fue que una técnica así, que en el reino Xuanwang sin duda desencadenaría innumerables batallas brutales, le fue entregada casualmente por la otra parte. Como si no fuera más significativo que una técnica básica de establecimiento de fundaciones. ¿Quién exactamente? Sang Sao Jun de repente miró a Li Fan, quien estaba limpiando diligentemente las llagas abisales, con el corazón lleno de asombro e incredulidad. Pero Li Fan no mostró intención de explicar su identidad y Sang Sao Jun no se atrevió a insistir en el asunto. Solo pudo seguir obedientemente, comenzando secretamente a cultivar esta técnica suprema. Esta técnica era serena, tranquila y radiantemente justa. No había necesidad de preocuparse por trampas ocultas en su interior. Sang Sao Jun percibió rápidamente su inmenso poder. En el oscuro abismo, innumerables redes vasculares de color rojo oscuro se iluminaron de repente. Como incendios forestales en expansión, su luz parpadeaba de manera impredecible. Con la aparición de estos brillos de color rojo sangre, el abismo pareció contraerse abruptamente. El espacio se comprimió y un sonido indescriptible de destrucción, originado en eones pasados, se extendió desde las luces de color rojo sangre repentinamente extinguidas. En un instante, la visión de Sang Sao Jun se inundó de ilusiones. Parecía presenciar cómo un mundo tras otro encontraba su trágico final. Los cultivadores lloraron desesperados. Incluso los cielos y la tierra mismos habían llegado a sus últimos días. Arriba, innumerables grietas negras destrozaban el cielo. La tierra se abrió y el magma carmesí brotó del abismo. Innumerables bolas de fuego cayeron en picado, provocando imponentes infiernos. Un viento azul fantasmal lo atravesó,
congelando todas las cosas a su paso. Una escena apocalíptica tras otra se desarrolló en la mente de Sam Seo-jun, desarrollándose sucesivamente. Aunque se enorgullecía de ser un hijo elegido del cielo, frente a una escena tan aterradora e inmersiva, su cuerpo temblaba y un gran miedo se apoderó de su corazón. Sin embargo, era diferente a antes. Cuando la técnica secreta suprema comenzó a funcionar por sí sola, una aura helada se extendió instantáneamente por todo su cuerpo. Así, Sam Seo-jun se liberó del miedo ilimitado. Aunque las ilusiones apocalípticas permanecieron vívidas en su mente, los pensamientos de Sam Seo-jun eran claros y serenos. Sin preocupaciones, sin miedo. Como un transeúnte, observó con frío desapego. Aunque pasa por innumerables calamidades, su corazón permanece inextinguible. Esta es verdaderamente una técnica divina suprema. En ese momento, el estado mental de Sam Seo-jun era peculiar. Bajo la mejora de la técnica, lo que debería haber sido una alegría inmensa permaneció tranquila y tranquila. Sin embargo, sus dudas sobre Li Fan, quien le había impartido una técnica tan divina, se hicieron aún más fuertes. Para poseer una técnica secreta de este nivel, hay pocos lugares en el reino Xuanhuan que puedan proporcionar tal herencia. Él no es de nuestra alianza de los 10.000 inmortales, ni de la asociación de los 5 ancianos. ¿Podría ser de otro reino de cultivo inmortal destrozado? Sam Seo-jun sabía que el reino Xuanhuan albergaba refugiados de otros mundos. Sin embargo, estos individuos a menudo se ocultaban profundamente, e incluso la alianza de los 10.000 inmortales no podía rastrearlos por completo. ¿Cuál es su verdadero propósito al venir al abismo de Chisa? Mientras ayudaba a Li Fan a suprimir y eliminar el sonido demoníaco, Sam Seo-jun reflexionó. En el abismo de Chisa, la erupción del sonido demoníaco no fue continua. Después de sobrevivir a una ola de sonido demoníaco, el interior del abismo volvió al silencio. Li Fan y Sam Seo-jun, en la oscuridad, descubrieron algunos restos de la onda sonora demoníaca. Se parecían a las sustancias parecidas a cenizas de antes, pero carecían del aura maligna, distorsionada y corrosiva. ¿Sabe Seo-jun qué es esto? Li Fan preguntó de repente. Sam Seo-jun observó por un momento y meneó ligeramente la cabeza. Estos son restos de la fusión de mundos diferentes. Seo-jun dijo una vez que el sonido demoníaco del abismo es el camino retorcido de un mundo destrozado. Eso no es del todo cierto. El reino Xuanhuan es un reino de cultivo inmortal completo, grandioso y próspero. ¿Cómo podría ser fácilmente erosionado por otros reinos de cultivo inmortales destrozados? Incluso si hubiera restos de un Dao mundial destrozado, no se manifestaría como un sonido demoníaco a tal escala. La clave está aquí, en la herida del reino Xuanhuan, donde los caminos de un mundo destrozado se conectan con el Dao celestial Xuanhuan. Mientras le explicaba a Sam Seo-jun, Li Fan observó el interior del abismo Chisa. Las leyes de un mundo destrozado se transforman en las leyes del propio reino Xuanhuan. Es como extraer sangre de un cuerpo y transferirla a otro. Aquí chocan dos Daos celestiales diferentes. El Dao celestial Xuanhuan emerge naturalmente victorioso, pero Li Fan de repente se quedó en silencio. Dejó la mitad de su pensamiento sin decir. La esencia del Dao celestial, en este proceso, se altera lentamente. ¿Es este el método del Dr. Celestial? Desmembrar fragmentos de mundos, injertarlos y unirlos, transferir el Dao celestial de un viejo mundo para cambiar sutilmente la naturaleza del Dao celestial, minimizando los efectos secundarios de la fusión. Li Fan parecía ver, en lo profundo de las barreras de niebla blanca esparcidas por el reino Xuanhuan, innumerables existencias como el abismo Chisa. Bajo su transformación colectiva, el reino Xuanhuan fue experimentando silenciosamente, poco a poco, una metamorfosis. Una operación grandiosa pero precisa. Li Fan no pudo evitar maravillarse en su corazón. Sin el registro de reparación del cielo otorgado por el Doctor Celestial, incluso si Li Fan hubiera cultivado el reino inmortal de integración Dao o longevidad, probablemente no habría tenido la capacidad de notar estos cambios que ocurren dentro del reino Xuanhuan. Al igual que Sam Seo-jun ahora, quien, incluso después de la guía de Li Fan, todavía no logró comprender la verdad oculta por el momento. Para ponerlos a prueba en este mundo no se puede ser tímido. Ya que estamos aquí, primero destruyamos un lugar y veamos su reacción.
los ojos de Li Fan brillaron. Detrás de él, miles de sombras de espadas se materializaron, acelerándose repentinamente a medida que se precipitaban más profundamente hacia el abismo. San Shaohun, momentáneamente aturdido, lo siguió apresuradamente. Cuanto más profundizaban, menos entrelazadas y fusionadas se volvían las leyes de los diferentes mundos. La colisión del Dao celestial, incluso entre mundos destrozados, no era algo que los cultivadores comunes pudieran soportar. Las fluctuaciones caóticas arrasaron la oscuridad como un viento feroz. Incluso San Shaohun, en el reino de la integración Dao, sintió que el espíritu del cielo y la tierra que había refinado corría el riesgo de desintegrarse. Para un cultivador de Dao Integration, este lugar es como un barco en medio de una tormenta o una vela en el viento, incapaz de mantenerse firme. San Shaohun volvió a mirar a Li Fan, con el corazón lleno de confusión. Aunque el nivel de cultivo del otro era inferior al suyo, Li Fan se mantuvo tranquilo y sereno en medio de las fluctuaciones causadas por la colisión de diferentes leyes mundiales. ¿En qué reino se encuentra realmente? Contacto 2.